Dios en Isaías capítulo 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por sanarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Para librarme sufrió aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eternal salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Amén. Hermanos, es un placer poder estar juntos aquí en la casa de Dios para estudiar su palabra. Está medio vacío el templo, pero pensando con un poco de optimismo, está medio lleno. Así que alegrémonos por eso. Demos gracias al Señor, porque mientras nosotros estamos acá, llenando este medio templo, hay muchos jóvenes y hermanos adultos que están en Palermo o en algún otro lugar dando testimonio de su fe y tal vez moviendo voluntades e impresionando corazones como tal vez nunca en lo pasado no lo habíamos logrado. Así que es una oportunidad de oro poder estar siempre al servicio del Señor, hacer lo que Él nos impresiona que hagamos, todo lo que hacemos por Él y para Él y en su nombre, con humildad y también con espíritu de oración. Hermanos, el Señor lo bendice infaltablemente. Cuando estamos con los brazos cruzados, aparentemente no hay bendiciones y podemos decir, ¿qué pasa? El Señor no está con nosotros. Pero en cuanto nos movilizamos y hacemos esto por acá, aquello por allá, y traemos a la gente a nuestro lado, y nosotros vamos a donde está la gente,
se comienzan a producir algo así como pequeños y grandes milagros en los cuales no habíamos pensado. Así que en la actividad, en el cristianismo dinámico, además de haber gozo y productividad en materia de ganancia de almas, hay enorme bendición. Y está también la unción del Espíritu del Señor. Precisamente para eso nos dijo Jesucristo que daría su Espíritu para poder dar testimonio de Él, de su amor, de su verdad. Aquí cerca, en las inmediaciones y hasta lo último de la tierra, durante estos últimos tiempos hemos podido verificar con sumo agrado que se está poniendo un acento especial en el tema del Espíritu Santo. No hay oración que se pronuncie en el templo o quizá a solas que no incluya la unción del Espíritu de Dios. Y esto, además de ser saludable, es un modo de decir, solos no podemos vivir la vida de alegre cristianismo si el Señor no mora en el corazón. Porque al hablar del Espíritu Santo, hermanos, es como decir Dios en nuestra vida. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sino una de las personas de la Trinidad. Y a veces podemos encontrarnos con preguntas un poquito, tal vez llamativas, o incluso por momentos desanimadoras. Alguien puede decir, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Otro dirá, yo soy tan poca cosa, ¿cómo puedo pretender que el Espíritu Santo esté morando en mí? Es como una petulancia, como una especie de presunción espiritual. Otro, un poco satisfecho, un poco quizá pagadito de sí mismo, dirá, yo tengo el Espíritu de Dios, porque lo pido y seguramente el Espíritu Santo está en mi vida. Dicho esto en un tono que no condice con la humildad del buen Hijo de Dios. Pero, hermanos, en realidad, y esta es la pregunta esta mañana, ¿cómo podemos saber si en tu vida o en la mía está el Espíritu de Dios obrando y dirigiendo todo nuestro ser? Puede ser fácil la respuesta, puede no ser tan fácil, pero puede ser que encontremos en la palabra de Dios la respuesta. Y esa respuesta está en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Y versículo 22. Qué texto tan conocido entre los más familiares de la Biblia, ¿verdad? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que si el fruto del Espíritu puede evidenciarse en la vida de un hijo de Dios, nada más simple que llegar a esta conclusión. Si en nuestra vida personal, en nuestro comportamiento cotidiano, se advierten estas expresiones hermosas del gran fruto del Espíritu Santo, es evidente que entonces ese Espíritu está en nosotros. Si no está, por más esfuerzo que hagamos, por más que proclamemos la presencia del Señor sin que de veras esté en nuestra vida, poco tendrá de valor lo que digamos. Lo que vivamos estará diciendo hasta qué medida el Espíritu del Señor mora en nuestro corazón y está dirigiendo
toda nuestra vida. Hemos visto que la primera parte de este fruto es el amor. Hermanos, todavía el amor, así como manoseado por la mentalidad secular, sigue siendo la expresión máxima, no solo del carácter de Dios, sino también de la modalidad y del comportamiento de un buen seguidor de Cristo. El amor. El apóstol había dicho que podríamos llegar a ser hasta instrumentos de milagros espectaculares y capaces de hablar en lenguas que podrían fascinar a las multitudes. Pero si no tenemos amor, eso no nos sirve para nada. Es un ruido molesto que nada tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Más todavía, en ese hermoso capítulo de 1 Corintios 13, el Señor nos recuerda, hablando acerca del amor, en qué consiste la esencia y la calidad del verdadero amor al cual se refiere la Escritura, el apóstol, por ejemplo. Dice él mismo a partir del versículo 4 de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, en otras palabras, no se irrita, no guarda rencor, no hay malos sentimientos en aquel que tiene el amor de Cristo en su corazón. No se goza de la injusticia porque al otro le ha ido mal, sino que se goza de la verdad, cuando la verdad transforma la vida y hace que una persona que vivía alejada del Señor ahora está en el camino de la salvación. Eso le produce gozo a aquel que tiene el amor de Dios en el corazón. Dice por fin, el amor auténtico, procedente del Señor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y para acentuar la importancia de este amor, hermanos, que es el sumo grado de excelencia en la vida de un cristiano, amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos, el apóstol dice algo tan simple como esto en 1 Corintios 16, 14, tan simple como lo siguiente: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué son las cosas? Bueno, lo que nos mueve en la vida, lo que tenemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos, todo lo atinente en nuestra vida, que sea hecho, realizado, sentido, experimentado, vivenciado con amor. Cuán hermoso es saber entonces que el Señor quiere que vivamos al margen de todo lo que es odio, todo lo que es egoísmo, mezquindad, y ser movidos por el amor de Dios, que no es un amor cualquiera, es el amor que Dios coloca en nuestro propio corazón. Queremos leer lo que nos dice Romanos 5:5. Concretamente, el mismo autor se expresa de la siguiente manera, 5:5 de Romanos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que en primer lugar estamos hablando de un amor que resulta de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, pero a la vez es como quien derrama abundantemente las aguas del Señor sobre nuestra vida. Dice la expresión leída que Él derrama en nuestros corazones su Espíritu. Si relacionamos esto con la expresión de Jesús cuando hablaba de que el Espíritu Santo sería como un río de agua viva que produciría algo así como cataratas de
agua espiritual para bendición de otros, entonces estaríamos dentro de lo que es el verdadero accionar del Espíritu Santo. Porque ahí en San Juan 7, cuando el Señor habla del agua de la vida, dice él que no estaba hablando de otra cosa sino del Espíritu Santo. Así que, hermanos, qué hermoso es saber que cuanto más amor tengamos en nuestro comportamiento cotidiano, en nuestra forma de interesarnos en los demás, la manera de hablar, de acercarnos, de convivir, eso denotará que estamos en la línea correcta, siendo dirigidos por el Señor. Hace un tiempo, en una de nuestras iglesias, en la hora de la escuela sabática, en la clase donde me encontraba, una hermana comentó que durante bastante tiempo ella no quería casi ni ver a una hermana de la iglesia. Por alguna razón le sentía un cierto grado de antipatía. No la miraba, no la saludaba, se molestaba cuando imprevistamente tenía que tropezar con ella. Y llegó el momento cuando, según contó ella misma, comprendió que eso no podía continuar así. Así que se puso a orar: Señor, ayúdame a tener una visión diferente de mi vida y de la vida de mi hermana. Que tú derrames tu espíritu sobre nuestra vida. Ayúdame a amarla. Y terminó diciendo la hermana que con emoción llegó el día cuando fue a la iglesia, se encontró con esa hermana, la saludó efusivamente, la abrazó, como si fuese la hermana más querida de la iglesia. Y ahora efectivamente, concluyó, es una de mis mejores amigas en la iglesia. ¿Qué es lo que había ocurrido? El rencor, la mala disposición, la mezquindad del alma, todo eso había cambiado, quedado afuera, y se había impuesto el amor fraternal como resultado de la unción celestial del Espíritu Santo. Cuán hermoso es saber que otro tanto puede pasar entre nosotros, no solamente dentro de la iglesia, de ser necesario, sino en el ámbito de nuestro hogar, cuando hay entredichos, malentendidos, desencuentros. Si el amor del Señor que proviene de su Espíritu abunda en el alma, comienza a reinar la armonía, la paz, el buen entendimiento. Además, en el ambiente laboral, donde puede haber tensiones, donde a veces hay malas intenciones de compañeros inconversos, si podemos manifestar el amor abundante de nuestro corazón, que viene por el Espíritu Santo, podremos desarmar a los que están a nuestro lado cuando nos vean actuando de tal suerte que no tiene nada que ver con la reacción que esperarían los demás ante la frialdad o tal vez la mala conducta de los demás. No importa cómo actúe el otro, sea el vecino, sea el hermano, sea un miembro de la familia, un compañero de trabajo. Es un problema de él en todo caso. Pero yo estoy llamado a tener la bendición de ser ungido por el Señor y tener amor, y amor abundante para compartirlo con los demás. Una vez le preguntaron al pintor francés Gustave Doré, había pintado una hermosa imagen, el rostro de Cristo, con una mirada insinuante, hermoso rostro. Y por supuesto vinieron los elogios, ¿no? Y ante cada elogio que él escuchaba, decía: podría haberlo pintado mejor si lo hubiese amado un poco más. Y es efectivamente, hermanos, como así funciona la vida. Estamos bien, diríamos, estamos satisfechos con nuestro modo normal de actuar. Y creo que eso es parte de la salud mental, tener un mínimo de autoestima. Estamos bien, alabado sea el Señor. Pero, ¿y si pudiéramos estar mejor, hermanos, amando un poquito más al prójimo y al Señor? Todo un desafío, todo un programa de vida, ¿no? Y a medida que el amor abunde y sobreabunde en la vida, más y más estaremos mostrando que el Espíritu está moviendo los resortes más íntimos del alma. Decía el apóstol en Gálatas 5, texto que ya leímos,
que la segunda parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo, la alegría auténtica de la vida. Vamos a leer, aunque sea un texto sobre el particular. Lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Allí nos dice el apóstol: regocijaos en el Señor, no en el antojo personal ni sobre la base de un chiste ingenioso de alguien, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre, no de vez en cuando tu ánimo te lo permita, siempre. Y por las dudas, si no se entendió, dice otra vez, digo, regocijaos. Hermanos, gracias a Dios que la verdadera religión de Cristo no es una endecha para estar llorando, quejándonos y mostrando tal vez nuestro desacuerdo con tal cosa o con tal otra. Podemos tener discernimiento para ver lo malo que nos rodea, pero el gozo de la vida nos permite mirar hacia la dirección correcta y poder ponernos incluso por encima de las situaciones más adversas para saber que más allá del dolor que pudiéramos tener, al mismo tiempo y como un antídoto, estar destilando el amor, manifestándolo, amor con gozo, que proviene del Espíritu Santo. Cuán hermoso es poder mostrarle al mundo que nos rodea que aquí hay un hermano de iglesia, una hermana de iglesia, a donde quiera que vayamos, que aunque los demás tengan un rostro inexpresivo, quejumbroso, y que la gente viva insatisfecha, que en tales hermanos, como somos todos nosotros, hay alegría de vivir. Hemos descubierto realmente la verdadera alegría de vivir. Y saben, hermanos, ahora en estos días propios de la Semana Santa, si no recordamos que Jesús resucitó y vive eternamente, obrando en nuestro favor como nuestro intermediario, podríamos, sí, en tal caso, vivir tristes o tal vez amargados. Pero como recordamos que Jesús resucitó, venció la muerte y Él está con vida actuando permanentemente en nuestro favor, ¿cómo no vamos a exhalar un profundo gozo del alma cuando saludamos, cuando hablamos, cuando pensamos, cuando planeamos alguna cosa del diario vivir? La alegría es parte inevitable de las características más elementales de un buen cristiano. Siempre me gusta recordar el caso de aquella señora que estudiaba las lecciones de nuestra escuela radiopostal junto con su hija. Cada vez que llegaba el sobre con las lecciones, por supuesto, recibían el material, lo estudiaban con gusto y a la brevedad posible enviaban esas hojitas de prueba para contestar ese pequeño examen. Pero lo curioso es que el cartero que les llevaba esa correspondencia notó una cosa extraña. Cada vez que él llegaba a la casa y le entregaba ese material que tenía un determinado membrete, notaba que tanto la madre como la hija se alegraban de una manera desacostumbrada, que no era común en ninguna de las otras casas a donde iba. Entonces él dijo: ¿qué es lo que hay en este sobre? ¿Qué cosa tiene esta gente que sonríe de una manera tan límpida, cristalina, como inocente? Entonces comenzó a abrir con sumo cuidado los sobres antes de entregarlos para ver qué había dentro. Y ya que se daba cuenta de lo que había, él leía todo lo que estaba en cada una de las lecciones. Llegó el momento cuando, por la gracia de Dios, tanto la madre como la hija recibieron el santo bautismo. Hoy son miembros de una de nuestras iglesias, acá en el Gran Buenos Aires. Podremos preguntarnos: ¿y qué pasó con aquel cartero tan curioso que de paso no actuó correctamente? Pero como el final es un final tan feliz, le perdonamos todas las cartas que él abrió.
él también con el tiempo llegó a ser un miembro de nuestra iglesia. Entonces la alegría de aquella señora con su hija, que era el resultado de la acción del Espíritu Santo en sus vidas, porque estaban recibiendo material de enseñanza bíblica, eso fue una especie de predicación inarticulada para inspirar, para mover la voluntad de aquel cartero. ¿Cuánta gente, hermanos, triste hay a nuestro lado? Tal vez sea el vecino que está a nuestra derecha, o quizás sea el otro vecino al cual no vemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que todos tenemos esta experiencia dichosa de haber comenzado a saludar a una persona que no saludaba, un poco ogra, no saludaba, y la fuimos saludando igual, porque nuestra costumbre de buenos cristianos es saludar, y saludar con una sonrisa, y si es posible, más que el saludo formal, buen día, ¿no? Un poco más. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, señora? O vecino, lo que sea. Miren, quiero contarles, no sé si está bien hablar de cosas personales. A veces me dice, usted nunca cuenta cosas de usted. Bueno, ahora les voy a contar algo de mí. No muy lejos de nuestra casa, apenas unos pocos metros, había un señor que hasta no hace mucho tiempo siempre llevaba el revólver encima. Con él nadie iba a jugar, Nadie lo saludaba y él no saludaba a nadie. Pero siendo vecino nuestro, como era normal saludar a toda la gente que teníamos alrededor, comenzamos a saludarlo. Y lo saludamos, y lo saludamos. Tenemos que hacer muy corta la historia porque es algo que ocurrió durante un largo periodo. Pero hoy quiero decir que ese hombre ya no usa más revólver. Ese hombre ya está movido por el Espíritu del Señor. El Señor ya aceptó a Jesús como su Salvador. Y me dijo hace poco tiempo, todos los días, las noches, yo le pido al Señor que me perdone las macanas que he hecho durante mi vida. Y hay que ver cuán bien ahora se muestra con nosotros. Incluso la señora que estaba en la misma onda que él. Son cosas que podemos mostrar al mundo que no nos cuesta nada. Un saludo cordial, amable, gentil, con una palabrita de buen deseo. Si eso va acompañado de alguna atención, en mi caso no tenía problema de obsequiarle un libro hoy, otro libro mañana. Resulta que ahora cuando de vez en cuando él sale de viaje con su esposa, no hace otra cosa, se va a olvidar de cualquier cosa, de poner la valija, menos los libros de Enrique que ellos los leen para su deleite y para su elevación espiritual. Las cosas que el Señor nos permite hacer, pero esto porque hay un libro de por medio, porque está el vecino ahí muy cerca de casa, pero no importa. A veces comenzamos a saludar a alguien que encontramos en un transporte público, lo encontramos hoy, por allí, a la semana siguiente lo volvemos a encontrar, y alguna corriente medio misteriosa y muy tenue de simpatía o de reconocimiento aparece. Y alguna cosa se añade a eso, que un saludo, que una palabra de buen deseo, que alguna bromita, que algún comentario, y se produce una especie de onda santa, expansiva, que va permitiendo a aquel que no conoce al Señor, para que sepa totalmente bien a fondo que el creyente en Dios, el cristiano adventista, el cristiano bíblico, es un cristiano gozoso, alegre. Hermano, hermana, dale alegría un poco a tu corazón. Hay una canción que más o menos dice eso, ¿no? Una canción más o menos bastante popular. Sí, démosle alegría al corazón. Esto no es solamente cosa del pueblo, es cosa de Dios, cosa de la Biblia. Y nos dice Gálatas 5, 22, que después del amor y del gozo viene la paz. A veces simultáneamente, pero digo siguiendo el orden del texto de Gálatas. Es interesante porque la paz la necesitamos todos, hermanos. No podemos sentirnos bien emocionalmente si tenemos turbulencia en el alma, si tenemos malos sentimientos, si hay nerviosismo, si hay temor, si hay ansiedad, si hay preocupación desbordante que arruina nuestra tranquilidad mental y que ahuyenta incluso la tranquilidad de nuestra conciencia. Todos necesitamos tener paz. Dicho de otra manera, sosiego, calma,
dominio sobre nuestras propias emociones. Eso forma parte normal de la vida y alguien lo puede conseguir con la ayuda de algún consultorio psicológico o mediante algún consejo oportuno que reciba de una persona bien intencionada. Pero cuando la palabra de Dios habla de la paz que viene como resultado del Espíritu Santo, está hablando de algo muchísimo más profundo. Vamos a leer lo que nos dice acá la Escritura, empezando por Filipenses, donde estábamos hace un momento. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, la del Espíritu Santo, dicho de otra forma, que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede entender por vía de la razón, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta que no se la experimenta, hasta que no hay una quietud profunda en el corazón, no se puede saber en qué consiste esta paz. Y saben, hermanos, que básicamente esta paz viene a través de Cristo, por supuesto, y del Espíritu, pero la paz, en buena medida, es resultado del perdón de nuestras faltas y pecados. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5. Leamos lo que encontramos ahí en el primer versículo nomás. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Dicho de otro modo, perdonados por el Señor Jesús, limpiada nuestra vida gracias a su perdón, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz profunda a la cual nos estamos refiriendo brota entonces del control que el Espíritu Santo puede hacer sobre nuestra vida. ¿Estás nerviosa, hermana? ¿Estás ansiosa por alguna cosa que te está pasando? Quédate tranquila, que todavía el mundo sigue dando vueltas, que con tu espíritu desbordado no vas a conseguir nada, ni para bien del otro, ni para bien de tu vida. Así que quédate tranquila porque el Espíritu Santo quiere entrar en tu alma y traer paz al rincón más remoto de tu corazón. Y hermano, estás intranquilo y preocupado porque hay problemas en tu trabajo o incluso hay algún diagnóstico médico que te está preocupando y que no sabes lo que puede llegar a ser. De todas maneras, no llegues a afligirte antes de tiempo. Conserva la paz, la tranquilidad del Espíritu, eso que el Espíritu Santo da y ningún otro ser puede darlo. Digo, cuando tenemos el amor, cuando tenemos el gozo y la paz a la que nos referimos, es porque el Espíritu Santo está viviendo. Así que si te preguntás, ¿tengo yo el Espíritu Santo o no? Pregúntate más fácilmente, ¿cuánto de amor tengo? ¿Cuánto de alegría auténtica tengo? ¿Cuánto de paz sincera y profunda tengo? Entonces ahí vendrá fácilmente la respuesta acerca de la cantidad de espíritu, por decirlo así, que podrías mantener en tu corazón. Hermanos, pensemos ahora con motivo de esta Semana Santa. Jesús pendiente entre el cielo y la tierra, siendo objeto de la burla de los que lo rodeaban. Los discípulos habían salido corriendo porque no querían correr el riesgo de perder la vida. Encontrando a personas que simplemente habían hecho el trabajo de verdugos obedeciendo órdenes, por todos los cuales el Señor pidiendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa misma inmensa medida de perdón inmerecido es la que el Señor extiende hacia cada uno de nosotros. ¿En qué pudimos haber fallado ayer? ¿En alguna palabra incorrecta que pronunciamos? ¿En un pensamiento no santificado que empañó o empapó nuestra conciencia? ¿Hay algo que dentro de nuestro quehacer
diario no condice con la voluntad del Señor y por lo tanto esto trae como una especie de escozor de conciencia. Hermano, piensa, hermana, Jesús murió por mí, murió por todos. Él entregó su vida. No es que murió porque la gente de su tiempo fue mala. Simplemente Él quiso darnos su vida y para dárnosla Él tuvo que renunciar a ella. Murió porque su corazón se quebrantó al darse cuenta de cuánto estaba dándole a la humanidad perdida, a nuestra pobre humanidad de hoy. Nos da paz, nos da bienestar emocional, nos puede dar un clima de hogar de buena disposición y armonía, de espíritu servicial. Hermanos, en medio de tanta bruma, de tanta, digamos, contaminación por causa de que hay agresividad, malos términos, malas actitudes de unos hacia otros, que eso es la antítesis de la paz, que el Señor nos diga que Él nos puede dar paz, no como el mundo la da, sino la paz que solo Él la da porque es patrimonio suyo. Cuando Él nació, dijo, lo dice el canto, y en la tierra paz, cantó el ángel. Cuando vino Jesús al mundo, comenzó a ser conocida la paz o al autor de la paz. Cuando Él venga, a partir de entonces, habrá paz eterna para todos los redimidos. Pero entre esos dos momentos, el Señor quiere que cada uno de sus hijos seamos personas con paz, incluso pacificadores, como dice una de las bienaventuranzas. Tener el gozo, la alegría de saber que podemos ayudar a que fulanita o fulanito comiencen a ser personas más tranquilas, que no griten, que no tengan asperezas, que no tengan malos sentimientos. La paz dulce que proviene del Señor. Y hemos notado, hermanos, que la cuarta parte del fruto del Espíritu comienza también con P, la paciencia. Qué difícil es ser paciente, ¿no? Tenemos que tener paciencia. Una persona que está enardecida porque le pasó una cosa terrible, alguna cosa imprevista, porque le robaron, porque tuvo un accidente. ¿Quién no ha tenido una experiencia así? Y aunque uno quiere tener paciencia, es como que un poco las neuronas y las hormonas se te desplazan para cualquier lado y puede ser que la paciencia se nos haya escapado de la vida. Pero el Señor dice que si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, seremos personas pacientes. Vieron que la paciencia está en cuarto lugar acá, en esta mención, ¿no? Exactamente tiene un honroso cuarto lugar en la escalera de Pedro, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, donde se nos dice que añadamos a la fe virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. Quiere decir que la paciencia no es simplemente la capacidad de saber esperar sin molestarnos, sin entrar a una especie de acaloramiento emocional. Es más que eso, al punto de que cuando Santiago habla acerca de las pruebas, que tenemos que incluso gozarnos cuando vienen las pruebas, dice ahí en Santiago capítulo 1 que en tal caso, al soportar la prueba, eso produce paciencia y esa paciencia nos permite ser llenos de la presencia y de la bendición de Dios, de manera que nada nos llegue a faltar, dice el apóstol. Así que se trata de una virtud que tiene que ver con la vida toda, no simplemente con eso de que tenemos que aguantar al que es una persona un poquito tal vez irresponsable o algo por el estilo. La paciencia tiene la connotación de la resistencia frente a la prueba, la perseverancia frente al deseo de querer terminar una cosa y dejarla a medias. Es tolerancia, también saber soportar a alguien que no se porta como nos gustaría que se portara. Hermanos, la paciencia
es la virtud de la cual se habla cuando se menciona a los santos que aparecen allí en el Apocalipsis. Queremos leer qué nos dice, es un texto tan conocido, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Es cierto, hermanos, porque la paciencia es un distintivo de la santidad. La santidad no que inventamos y fabricamos por cuenta propia, la santidad que instala el Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que dice Hebreos, que es tan familiar y tan lindo de recordar una vez más, capítulo 10, versículo 36, lo leemos a continuación. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia, o como dicen otras versiones, la paciencia os es necesaria. Hermano, hermana, la paciencia sigue teniendo vigencia como virtud del espíritu de un buen hijo de Dios. En conclusión, podríamos decir, porque no podemos continuar hablando de cada una de las partes de ese fruto multiforme, multifacético del Espíritu Santo, porque vienen otras virtudes muy lindas, muy relacionadas, sin embargo, entre sí, que Dios quiera que también lleguen a caracterizar nuestra personalidad de buenos hijos de Dios. Pero hay un texto final que quiero leer. Leíamos antes, para comenzar, en Gálatas capítulo 5. Volvemos a Gálatas 5 y en el versículo 16 leemos estas palabras. 5, 16. Digo pues, escribe el apóstol, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, el pecado que a veces nos hace malas jugadas y nos lleva por la mala senda. La expresión tan corta, tan categórica, es esta que acabamos de leer. Andad en el Espíritu. Caminar con el Espíritu. Permitir que el Espíritu more en nuestro corazón, que gobierne nuestros pensamientos, todo lo que somos, lo que hacemos, aquello dentro de lo cual nos movemos cada día, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, mostrando que realmente por la gracia de Dios el Espíritu Santo está llenando los intersticios más íntimos de nuestro corazón. Cuando eso ocurre, hermanos, aún en los momentos de mayor preocupación, de tristeza, de vacilación, sentiremos el influjo de Dios obrando y las promesas del Señor cumpliéndose en nuestro favor. Al respecto, recuerdo el caso de aquel misionero que había pasado unas cuantas décadas trabajando en el corazón del continente africano. Su esposa había muerto en el campo misionero. Sus hijos ya grandes estaban estudiando en el país de origen. Y el valiente siervo de Dios siguió luchando hasta el momento cuando consideró que por la edad ya era necesario volver a casa. Con una pequeña valija prácticamente, con las pocas cosas que todavía tenía y que podía llevar de vuelta a su casa, emprendió el largo y penoso camino hacia la costa del África. Y al llegar allí no sabía cómo poder tomar algún barco para que lo llevara a su país. Y llegó ahí a la ciudad, creo que fue la ciudad del Cabo, y curiosamente, por coincidencia, había allí un barco de la Armada norteamericana. Y ese día iba a zarpar el barco con el presidente Roosevelt de vuelta para su país porque había pasado unos días en el África del Sur. Hizo los arreglos que pudo, vieron que, sobre todo antiguamente, siempre los barcos tenían, aunque sea un sectorcito, para personas civiles o para necesidades imprevistas.
Así que el hombre de Dios habló y le dieron el permiso y pudo subir. Pero antes de subir, notó una cosa interesante, que cuando estaba ya el presidente Roosevelt, enseguida comenzó a caminar sobre una alfombra roja. También la banda con sus sonidos militares. También, a modo de despedida, las salvas de cañones. Todo era una especie de despedida gloriosa para alguien que había estado en el país. Y el misionero solito con su valijita observaba todo eso y llenaba sus pensamientos de nostalgias, de tristezas, tal vez de su ubicación espiritual. Estaba como confundido. Y pasaron los días y siempre él notaba, por supuesto, los honores que se le rendían al presidente Roosevelt. Al cabo de los días, aquel barco, grande como era, llegó al puerto de San Francisco. De nuevo, cuando llegó el barco, los pocos civiles que había salieron por otra salidita muy humilde, el misionero con su valijita, y vio cómo de nuevo otra vez la alfombra roja para recibir al presidente que volvía a su país. También los cañonazos y los sones de la banda militar. Y después de haber visto todo esto, de haber pensado tanto tiempo en los 40 y tantos años que había vivido en el África, quedó pensando, y yo, Señor, esa noche se fue a una modesta pensión, a un hotelito, antes de poder emprender el viaje por tierra hacia el lugar de destino. De noche se arrodilló junto a su cama y comenzó a decirle, Señor, yo te he servido durante todos estos años, he hecho lo mejor de mi parte, nunca tuve una alfombra roja, Señor. Nunca nadie me recibió ni me despidió con marchas militares o con otras músicas especiales. Yo he hecho lo mejor que pude, Señor, pero quiero seguir amándote. Y entre lágrimas y entre reflexiones así silenciosas, sintió este misionero cristiano que la mano del Señor se le posaba sobre el hombro y que le decía, no te preocupes, hijo mío, ya llegarás. Quédate tranquilo, ya llegarás. Y el Hijo de Dios, en ese ámbito pequeño y solitario, se entregó al descanso, pero después quedó pensando en las palabras que alcanzó a sentir en lo hondo de su alma. Palabras que también pueden adaptarse a nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces hubiéramos querido encontrar la alfombra roja de la comprensión, del afecto, de la solidaridad, de la ayuda de parte de fulano o de mengano? No hubo alfombra roja. No hubo tampoco algún sonido agradable con un cumplido humano y cristiano. No hubo un abrazo que podría haber servido de estímulo para nuestro corazón quebrantado. Entonces, es como para decir, ante todos nosotros en el silencio de este templo, no te preocupes, hijo mío, hija mía. Pronto llegarás a casa. Efectivamente, cuando lleguemos, no vamos a tener para nada alfombra roja. Tendremos calles de oro. En lugar de tener una banda que nos toca sones interesantes, cautivantes, tendremos a todos los ángeles del cielo haciendo sonar sus trompetas, con una música que nunca oído humano pudo escuchar. Y en lugar de estar allí caminando en un ambiente quizá
tenso, contaminado y teniendo a veces hambre y dificultad diversa, estaremos caminando por esas calles de oro, recogiendo esas frutas del árbol de la vida que mencionábamos esta mañana en la hora de la escuela sabática, y viviremos para siempre disfrutando de la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Que ese día llegue pronto, hermanos, y que además, para que así sea, y para que podamos entrar por las puertas perlinas del reino de Dios y por las calles de oro, que el Señor nos permita tener el ungimiento de su Espíritu cada día de nuestra vida. Lo que le vamos a pedir ahora al Señor. Amado Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos siempre enseñanza oportuna para edificar nuestro carácter, para vivir junto a ti, para sentir que tú nos amas. Te agradecemos por lo que tú has hecho al haber enviado a Cristo a este mundo para dar su vida en nuestro favor, porque Él también resucitó. Te agradecemos también por el don del Espíritu Santo, del cual hemos hablado un poco. Y te rogamos, Señor, que nos unjas de manera abundante, que derrames copiosamente ese Espíritu sobre nuestra vida, que por lo tanto tengamos una vida de amor, de piedad, de alegría, por supuesto, también de paz, de paciencia y de todos los atributos propios de un buen y santo Hijo tuyo. Señor, te entregamos nuestra vida en esta hora. Tómanos así como estamos. Ayúdanos a dejar de lado las cosas imperfectas que a veces se nos pegan en nuestra vida. Quítalas de nuestro ser y ayúdanos a vivir en un mundo de maldad, en santidad de carácter, haciendo tu voluntad. Bendice a los jóvenes que están en esta hora en Palermo. Bendícenos a cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en tu presencia. Gracias de antemano por el don de tu Espíritu que seguirás dándonos cada día para crecer a la semejanza de nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén. Amén.